derecho penal y procesal penal. Oigan bien. Carrara decía que no le daba miedo ni le daba temor y se burlaba de aquellos que le decían fantasioso y le decían también que era un alcahuete una alcahueta con la criminalidad. Y él decía, me importa un carajo. Y decía que había que protestar contra el fanatismo de los investigadores, contra las viles artes policíacas, disfrazadas de formalidades procesales y saludadas como prodigios de crítica judicial. Contra los testigos anónimos u ocultos entre bambalinas, contra los testigos pagados o recogidos sin suficientes precauciones, contra las confesiones arrancadas mediante engaño o felonía o ante tortura malignamente prolongadas en los calabozos, contra las coartaciones de la defensa o contra una defensa mutilada, atormentada, perseguida o tardíamente concedida, contra las infamias de los confidentes y de los delatores premiados, contra la infidelidad de las actas, contra la falta de control de la investigación y la falta de sanciones suficientes que protejan la observancia sacramental del procedimiento. En una palabra, contra toda la selva salvaje de vejámenes y de sistemas tiránicos que sin hacer más cierto el castigo de los delincuentes, expone a los hombres de bien a perennes molestias y a tremendos peligros. Carrara entonces está protestando contra los testigos ocultos entre bambalinas anónimos, contra los testigos premiados. Señores, sinceramente les vengo a decir a ustedes una cosa. Déjenme decirles que 40 o 50 años de cátedra me habilitan para decirles a ustedes que el derecho penal de Colombia y América Latina está en una gran crisis. ¿Y por qué esa gran crisis? Primero, porque el concepto de delito ya no está haciendo radicar en el daño, sino en la violación de deber en la perspectiva de Jacobs. Segundo, por la influencia del derecho penal de Norteamérica en el sistema que teníamos de frente al sistema continental europeo. Y tercero, el derecho penal colombiano está en crisis porque se ha vuelto un derecho penal de micrófonos, un derecho penal en donde los fiscales y jueces se dedican a defender sus providencias en los micrófonos. Un derecho penal al cual las providencias de la justicia primero salen en los editoriales del Tiempo o en los editoriales de semana. Veamos esto con más despacio. ¿Quién fue Francisco Carrara? Ubiquémoslo en su contexto histórico y político. Francisco Carrara existió en el tiempo, y lo paradójico es eso, que habiendo escrito esto hace más de 200 años, sin embargo, ha escrito como si estuviera por allí sentado en una barranquita mirándonos. ¿Cuál es el problema aquí del derecho penal colombiano cuando a un delincuente condenado a 40 años le dicen, fiscal, le sapeo a uno, rebájame 10 años, fiscal, le sapeo a dos y me rebaja 20 años? Y me consta, aquí no es el problema de la mera teoría, me consta que el fiscal o muchos fiscales tienen de esos bandidos aquí en su libretica los teléfonos para llamarlos
no importa qué horas, y no importa en qué prisión estén, para cuando quieren cantar. Francisco Carrara es el sumo pontífice del derecho penal, en una perspectiva garantista, porque también hay que decirlo, en una perspectiva garantista, digo yo, en una perspectiva antimaquiavélica, pero es posible también elaborar un derecho penal maquiavélico. ¿Y qué es lo que dice el derecho penal maquiavélico? El derecho penal maquiavélico dice que todo aquello que es eficaz es válido, mientras que el derecho penal que pregonaba Carrara y que pregonamos nosotros, y somos punta de lanza, mucho honor de la perspectiva, es que no todo lo que es eficaz es válido en el derecho penal. La tortura a veces es eficaz, claro que sí, pero ¿por qué no es válida? Porque hay unos principios morales que impiden que la tortura sea aplicada. Y así como Beccaria decía que la tortura no podía ser un medio eficaz para la investigación, y el argumento que daba era que en la tortura prácticamente en última instancia dependía de la fuerza de los músculos del sujeto. Entonces Beccaria decía que en la tortura el inocente, aun cuando inocente, si es flaco, saldrá culpable, y el culpable, aun cuando culpable, saldrá absuelto si sus músculos son fuertes. Por ejemplo, esa argumentación contra la tortura no ha sido de ninguna manera refutado. Bien, entonces Carrara era un liberal y era un liberal católico, y Carrara entonces sostuvo los postulados de la escuela clásica del derecho penal. ¿Cuáles son los postulados fundamentalmente? Primero que todo, Carrara cree en un dualismo normativo. Carrara cree en el derecho natural. Dice que el derecho positivo simplemente es y debe ser un reflejo del derecho natural. Carrara participa entonces en esa polémica sobre el derecho natural, y Carrara entonces hace remontar prácticamente su posición a la posición de Sófocles, cuando Sófocles en Antígona hace exclamar a Antígona su famosa perorata en contra de Creonte. Antígona tenía dos hermanos, uno que era adicto al sistema, y otro que lo rechazaba. Entonces Creonte dictó una resolución diciendo que si el hermano de Antígona, que era crítico de su sistema, del sistema, hay que decir que la palabra tirano en Grecia no significa lo que hoy significa. No era una expresión lingüística peyorativa. Tirano simplemente en Grecia era aquel que no había llegado al poder por la vía democrática. Hubo grandes tiranos, por ejemplo, Creonte fue uno, Prisístato también fue un gran tirano, y ellos pues estuvieron en el siglo de Pericles. Entonces Creonte dijo que si el hermano de Antígona, aquel que criticaba el sistema, era muerto en el campo de batalla, debía ser dejado en el campo de batalla para que fuera destrozado por las hienas y los buitres. Y efectivamente, el hermano de Antígona, que era crítico del sistema, fue muerto en el campo de batalla. Y ella, movida con pasión,
le dio sepultura. Ustedes saben la importancia que tenía en Grecia la sepultura de los muertos. ¿Recuerdan ustedes esta película tan hermosa también con Brad Pitt? La película que llama... ¿cómo se llama? Troya, exactamente, Troya. Cuando hay ese famoso combate entre Héctor y Aquiles, Aquiles vence a Héctor. Yo creo que nuestro poeta divagó un poquito cuando en aquel verso famoso dijo que... ¿Qué dice el verso, hombre? El ara se llama, dice. Cuando describe a Héctor, y Héctor, la faz de polvo llena, en brazos de la muerte adormecido, ya se ha abandonado en la sangrienta arena. No, porque es que Aquiles cogió el pescuezo aquí a Héctor y se lo dio para su carpa. Y entonces el papá de Héctor se va para allá venciendo todos los obstáculos del momento y llega entonces a la carpa, al campamento de Aquiles. Y Aquiles, entrégame a mi hijo, entrégame a Héctor, déjame ponerle sobre sus ojeras las monedas de cobre. Tiene un significado especial para los griegos el trato con los muertos. Y de manera caballerosa Aquiles le entregó el cadáver de su hijo para que le diera pues sepultura. Entonces, les decía a ustedes que llevaba ante el trono de Creonte, le pregunta Creonte: ¿sabías de la prohibición de enterrar a tu hermano? Sí, le dice Antígona. ¿Y por qué a sabiendas de la prohibición de enterrar a tu hermano lo enterraste? Y entonces se levanta majestuosa Antígona y dice: ¿y quién eres tú, Creonte? ¿Quién eres tú, Creonte, para legislar por encima de las leyes de los dioses? Leyes que no son de aquí ni de ahora, sino que han estado por siempre en la inmensidad de los siglos. Oigan eso. ¿Quién eres tú, Creonte? ¿Quién eres tú, legislador? ¿Será que quien detecta el poder basado en la fuerza militar, en la fuerza, en la violencia o en la astucia, o en los conocimientos de la religión para los estados teocráticos, o también la misma democracia? ¿Quién eres tú, Creonte? ¿Quién eres tú, legislador, para hacer lo que te dé la gana? Mejor, ¿quién eres tú, Creonte, para pensar que puedes hacer lo que te dé la gana? ¿Es que el derecho se puede confundir con la fuerza? ¿O será que el derecho necesita unos contenidos mínimos, éticos? Bien, la verdad que entonces la escuela clásica del derecho penal es naturalista. Naturalista era Brusa, Pesina. Naturalista era Carmignani. Naturalista eran los grandes clásicos, pues como Helero. Bien, en segundo lugar, la escuela clásica, o sea, Carrara, sostiene que para que el hombre sea responsable debe ser primero imputable. Y este tema es de mucha importancia. Porque, ojo con esto, doctores, va a haber que modificar el pensum de la Facultad de Derecho y el pensum
del pregrado y el pensum del posgrado y el pensum de las maestrías. ¿Por qué? Vamos a ver. La Escuela Clásica del Derecho Penal dice que, o Carrara decía que para poder un juez responsabilizar a una persona tenía que hacerle unos juicios de imputación que decían, primero, tú lo hiciste, es decir, tú cometiste el hecho. Segundo, la ley lo considera delito. Y tercero, obraste con voluntad inteligente y libre. Vale decir, 3 juicios de imputación. Imputación física, tú lo hiciste legal y moral. Imputación física legal. ¿En qué consiste la imputabilidad? La imputabilidad consiste en la capacidad que tiene el sujeto de comprender la ilicitud y de determinarse de acuerdo con esa comprensión. Una cosa muy importante en Carrara, y todavía hoy estamos discutiendo ese tema, de si la teoría de la imputabilidad dice que es incapaz de conocer el hecho o comprender el hecho. Porque una cosa es conocer y otra cosa es comprender en la psicología. Conocer es estar presente en el hecho y comprender, en cambio, es darse cuenta de la significación del hecho. Por manera que, permítame un leve excurso. Cuando ustedes vieron psiquiatría forense o vean psiquiatría forense, hablarán entonces de una gran clasificación de las enfermedades mentales que consiste en que dice que la enfermedad mental se clasifica en debilidades mentales, psicosis, neurosis y psicopatías. Cuando ustedes van a hablar de la psicosis, encontraron una psicosis que se llama la psicosis esquizofrénica, con sus diversas manifestaciones, fundamentalmente la esquizofrenia hebefrénica y la esquizofrenia catatónica. Entonces, son una psicosis que se llama la paranoia y la esquizofrenia son la psicosis y la psicosis maníaco-depresiva. Entonces son 3: psicosis maníaco-depresiva, o sea, lo que llaman hoy por hoy el bipolarismo, la esquizofrenia y la paranoia. La paranoia tiene muchas manifestaciones. Por ejemplo, el sujeto que se cree perseguido y cree que este sujeto lo está atacando, se defiende y mata, será un sujeto inimputable. Pero entonces fíjense ustedes lo siguiente: ¿por qué es inimputable? Porque es paranoico. ¿Por qué es paranoico? Pues ya dijimos que hay una enfermedad que se llama delirio de persecución. Pero es que el paranoico sabe lo que hace y quiere hacerlo. El paranoico quiere matar, sabe que está matando y quiere matar, claro. El paranoico puede buscar cómplices, se apresta en el camino, dispara, no le tira a un perro, ni le tira allí a las ramas, a los árboles, no, le dispara a esa persona. Ese paranoico sabe lo que hace, o sea, conoce el hecho. Pero ¿qué pasa? Es paranoico porque no comprende el hecho. Señores, esa distinción es fundamental, conocer el hecho y comprender el hecho. Es que conocer es estar presente en el hecho, en cambio comprender es darse cuenta del sentido, darse cuenta de la valoración del hecho. O sea, tiene capacidad de comprender, que tiene capacidad de juzgar, de ponderar, de discriminar. Bien. Es tan importante que les voy a decir a ustedes una cosa, y ojalá hubiera en el futuro oportunidad de explicarlo con más detalle. Vean. La definición de imputabilidad del Código Penal colombiano del año 2000, el artículo, me acuerdo, dice la ley que es inimputable el que al momento del hecho no pueda comprender la ilicitud de su hecho o determinar de acuerdo con la comprensión por inmadurez psicológica o por trastorno mental. Vale decir, el trastorno mental permanente o transitorio puede llegar a una incapacidad de comprender o determinarse.
porque el sujeto no podía comprender la ilicitud del hecho, ¿cierto? Comprender. En resumen, comprender y conocer son distintos y comprender es un fenómeno más complejo que conocer. Eso tan importante es importantísimo. ¿Por qué? Vamos a llegar a la siguiente conclusión. Que un paranoico puede ser inimputable si cuando mató creía que lo estaban persiguiendo, es inimputable, a pesar de que conoce el hecho pero no lo comprendía. Pero ojo con esto, ese paranoico también puede ser penalmente responsable. Por ejemplo, si el paranoico mata delito de persecución, será inimputable, pero si ese paranoico viola a una persona, ahí entonces la paranoia nada tiene que ver con el hecho. En otras palabras dicho, para que haya imputabilidad, el hecho tiene que haberse volcado, expresado, la patología tiene que ser volcado, expresado en el hecho. Miren usted lo interesante que ya tenemos acá. El profesor Bernardo Gaitán Maecha definió la inimputabilidad en Colombia así como lo acabo de decir. Bernardo Gaitán Maecha, que era un autor clásico en Colombia, era muy clásico, redactó ese artículo. Y ese artículo concuerda con la más prístina definición de inimputabilidad en todo el mundo, en la historia del derecho penal. Y lo redactó conforme a Carrara. Y Carrara, oigan ustedes la grandeza del pensamiento de Carrara. Cuando Carrara comentaba el Código Penal toscano en 1853, dijo que, decía este código que es inimputable, que no tiene capacidad de conocer el hecho, dijo Carrara. Un momentico, no es conocer el hecho, sino comprender el hecho, porque una persona puede saber el hecho en su aspecto material, pero ignorar la significación de su hecho. Bien, vean ustedes ahí que vamos perfilando una tesis muy importante, y es que dependiendo de los sistemas de regulación llegaremos a la conclusión de la inimputabilidad como de que la inimputabilidad puede ser para aplicar una medida de seguridad, pero no en Carrara, porque en Carrara solamente los imputables son sujetos responsables. ¿Qué pasaba con Carrara? Con los sujetos inimputables salían del derecho penal y quedaban por ahí relegados a la autoridad de buen gobierno. Pero para Carrara solamente son responsables los imputables, los que tienen capacidad de comprender el tema. Es una cosa importantísima tenerla en cuenta. Entonces, los clásicos son naturalistas. Los clásicos creen que la responsabilidad penal se funda en la libertad. El sujeto que no es libre no puede ser penalmente responsable. La libertad. Tercero, se le aplica una pena a los sujetos responsables. Cuarto, el método de la escuela clásica es un método deductivo. Hablo del método deductivo. Dice la Biblia que algún día el árbol más grande y frondoso estuvo contenido un grano pequeño como un grano de mostaza. Pues bien, en Carrara toda esa fronda, los 10 tomos de programa de derecho criminal, los 7 tomos de opúsculos de derecho criminal y una obra más, son 19 tomos en español. El pobre Carrara, pobrecito. Pero el tipo no había televisión, el tipo no había luz, no había ni siquiera luz eléctrica, carajo. ¿Qué más hacía? Pues estudiar, leer ahí, gastar los ojos. Pero vivía muy maluco Carrara vivía muy maluco. Ya, yo les digo una cosa. Es que yo le digo a los estudiantes de maestría en la universidad yo soy profesor en Bogotá. Yo me jubilé aquí en la Universidad de Antioquia a los 50 años. Eso era una vagabundería en esa época. Yo no sé todavía. Porque uno, jubilado a los 50 años,
Vea, hombre, cuando un profesor tiene 50 años apenas comienza a medio entender el derecho, apenas comienza a medio entender. Ahora le decía yo a que me traía en el carro, digo, como Hernán Valencia, hombre que jubiló a los 50 años, hombre que habla 7 idiomas y además griego y arameo y latín, digo que iba a ser jesuita, pues, que jubiló a los 50 años. ¿Qué es lo que hace la universidad privada? En buena hora, pues, la bolivariana, me imagino que esa también, pues se los trae para acá, o en la Universidad de los Andes, enlazan a la gente aquí, claro, ya para profesor. Un tema bastante complicado. Entonces yo les decía a ustedes que en la Universidad de Externado, como yo me jubilé aquí a los 50, entonces en el 90 me llamaron de profesor a la Universidad de Externado, entonces el primer día de clase les dan a ellos 25 libros que para que estudien. Y digo, muchachos, que nada se interponga entre ustedes y entre la parranda y ustedes. Nada. El que se chupó el vaso, que lo chupe, la Coca-Cola, todo. ¿Por qué? Pero por usted para que usted fuera muy juicioso y para que usted hubiera leído mucho, y precisamente por lo que estoy diciendo, la huevonada no estudiar tanto. Ya. Entonces yo le digo, muchachos, que nada interponga entre ustedes y la parranda. Que no les pase lo que pasó a mí, y les voy a contar una cosa bien dolorosa. Y Guillermo lo sabe, porque Guillermo ha estado en mi casa, hombre. Usted que yo he escrito como 8 o 9 libritos. Cada librito que yo escribía, hombre, por ejemplo, la defensa putativa, emoción violenta, embriaguez y responsabilidad penal. Yo se lo voy a dedicar a Taí, mi mujer. Se llama Taí, T-A-H. Pues bien, yo decía, no, mi mujer se merece algo berraco, algo mejor. La obra mía fundamental que va a salir en 5 tomos, va a salir. 5 tomos. Hombre, hasta ahí le voy a dedicar esta obra. No, esta obra es una pendejada. Hombre, pasó el tiempo. Hasta que mi mujer desgraciadamente era Alzheimer. Y ahora que le voy a dedicar mi gran obra, mi mujer no comprende, no la entiende. Fue a la conclusión que si voy a amar ya. Y si voy a decir que quiero ya, y lo digo ya, mañana es tarde. Cuando yo le explico eso a los muchachos, quedan así, pero es la realidad. Entonces, muchachos, parrandien, y si me quieren invitar, me invitan también. Tenemos grosso modo entonces la escuela clásica del derecho penal. Esos 3 elementos son fundamentales. El yo naturalista basa su libertad, basa la responsabilidad penal en la libertad y un método lógico deductivo y sostiene que hay penas, ¿cierto? Dentro de la pena hay unas que dicen que, algunos que sostienen una teoría kantiana de la pena, en el sentido que la pena es un sufrimiento, el delito es un mal que se compara con otro mal que es la pena. Y otros, como Carrera, dicen, no señor, la pena no tiene una finalidad de sufrimiento, la pena tiene una finalidad de restablecimiento del orden jurídico, otra la tesis de la tutela jurídica. Bueno, habría de venir la escuela positivista, y la escuela positivista plantea las cosas en antípoda. Por ejemplo, cuando dicen los clásicos de que hay derecho natural, de que hay delitos que son delitos en toda parte y en toda circunstancia y condición, la escuela positivista dice no. El derecho es un fenómeno cultural, históricamente condicionado. El derecho es un fenómeno como la religión, como la cultura en general, como la moral, varía con los tiempos, con los pueblos, las circunstancias. Ferri se goza mucho de los clásicos porque Ferri ciertamente era un hombre muy importante de la escuela positivista, y Ferri tiene un libro que llama sobre el homicida, y Ferri dice que por ahí había unos en el África se quejaban mucho de que la carne de los misioneros era la carne blanca de los misioneros blancos era muy insípida.
Entonces dice Ferri, pues hombre, miren, allá en África, allá matar al misionero no sonaba como delito, sin embargo Carrera había dicho que en todo tiempo y lugar era delito. Bueno, resulta que la escuela positivista no aceptaba el libre albedrío, no aceptaba la libertad. La escuela positivista decía que el hombre es responsable, cambió todo el paradigma, el hombre es responsable porque vive en sociedad. Ese es el fundamento. El hombre es responsable no porque sea libre, sino porque vive en sociedad. El hombre tiene que responderle frente a la sociedad, sea normal o anormal, de todas formas hay que defenderse de él. Entonces hablo del criterio de la peligrosidad. Y dijo que el delincuente no podía, sí, claro, si no hay pena, porque la pena es un sufrimiento y no debe haber sufrimiento porque si el sujeto no es responsable moralmente, ¿cómo hacerlo sufrir? Entonces, digo a la escuela positivista que había que someter al individuo a un tratamiento. El tratamiento tenía tres características que eran variado, alternativo e indeterminado. Variado: libertad condicional, relegación a colonia, libertad vigilada. También existe una cuestión que se llama la indemnización. En fin, había una cosa que llamaba la simbiosis. ¿Qué pasaba? Garófalo, que era uno de los Lombroso, que era uno de los grandes positivistas, acuérdense ustedes, Lombroso, Garófalo y Ferri, que se llamaban los tres evangelistas de la escuela positivista. Lombroso era judío sefardita, y él había leído la Biblia, y la Biblia dice que algún día el lobo pasará con las ruedas. Pues bien, algún día nosotros podemos convivir con los delincuentes. Entonces él hablaba de un fenómeno que llamaba la simbiosis. Entonces decía que había que explotar las cualidades del delincuente. Por ejemplo, el delincuente sanguinario, aquel que había matado, entonces había que matarlo, había que ponerlo de carnicero, había que ponerlo a matar novillos, bebiera sangre, se apucheara y gozara, y matar pollos, que es fácil. Entonces, o sea, toda esa exuberancia que él manifestaba en el crimen, que era manifestar matando animales, que estaba muy bien. Bueno, los abogados, ¿de dónde venimos los abogados? Él decía que los falsarios, los calumniadores, puedo tratar como abogados. Ahí no escapa nadie. Cuando uno es detective, entonces decían, no, los detectives, también los que estaban en los bajos fondos y todo eso. Yo sospecho que esa cosa de la simbiosis se la copiaron a Voltaire. Voltaire, que era un cínico y un vergajote, y el siglo XVIII se llama el siglo de Voltaire. Dijo que para qué matar uno al falsario. Pues hizo un libro que llama sobre el derecho penal. Voltaire hizo un comentario a la obra de Beccaria de los delitos y las penas, y ahí lo dice. Dice que qué tan bueno, que no hay que matar a los falsarios, que qué tan bueno ponerlo a trabajar en las cajas de moneda del rey. Y él se enternece todo y dice, ay, qué bonito sería que al delincuente por falsedad se le ponga a escribir su propia sentencia. Es un vergajote. Bueno. Bien. Ya tenemos dos grandes escuelas del derecho penal. La una que fundamenta el derecho penal en el libre albedrío, y la otra que fundamenta el derecho penal en el hecho de vivir en sociedad. Yo soy responsable no porque sea libre, sino porque vivo en sociedad y yo tengo que responderle a la sociedad, dice Ferri. Ahora, ¿por qué soy responsable? Porque vivo en sociedad. ¿Cuánto soy responsable? Cuanto sea peligroso. Entonces, por eso decían, mientras que los carrerianos normalmente eran kantianos, o sea, una pena y es hasta el final. Los positivistas eran eudémicos, entonces decían variado, alternativo.
Podía comenzar con libertad vigilada y después con manicomio, iban variando, ajustando el tratamiento a la personalidad de la gente. Entonces, los delincuentes se dividen en delincuentes natos, delincuentes habituales, delincuentes ocasionales, delincuentes pasionales. Delincuente nato describía inclusive la forma, la mandíbula era así, los pómulos así, las orejas en forma de... Los delincuentes habituales, delincuentes ocasionales, prácticamente no eran delincuentes, y delincuentes pasionales. El sujeto que llevaba a la casa, encontraba a la mujer con otro, se enojaba por eso y le pegaba 8 o 10 tiros a ella o a él también. Y entonces yo decía que casi no era peligroso, que ese no era peligroso. El delincuente más peligroso era el nato, y el delincuente menos peligroso era el antípodo del delincuente pasional. Pues hombre, que esté uno ahí disimulado con su amantica y que le pega un tipo 10 tiros a uno y que no es peligroso, ese tipo me parece supremamente peligroso. No es peligroso, me parece muy peligroso. Vea, yo le pongo a usted este caso, el mismo caso que le pongo yo en maestría para discutir el problema de la premeditación. La premeditación se fundaba en 3 criterios: un criterio ideológico, un criterio psicológico y un criterio cronológico. Ideológico, idea fija de matar o lesionar. Psicológico, ánimo frío. Y cronológico, espacio de tiempo entre el surgimiento de la resolución y la ejecución. 3 criterios, cádense eso. Pues bien, les pongo este caso y van ustedes si había premeditación o no. Un señor se fue para los Estados Unidos a trabajar, a lavar platos, pues realmente se fue para allá. La noche anterior al viaje invitó a unos amigos a una fiestecita ahí, una despedida, y al más amigo le dijo: hombre, ve, le comentó, realmente yo tengo problemas con fulanita y yo aspiro que la distancia, las huevonas que hablamos pues los enamorados cuando estamos enamorados, yo quiero saber si la distancia, si nos hacemos falta, si tal y tal cosa, pues ahora este viaje va a ser muy importante para mí. Y le dijo al tipo: viste, pero entonces te vas a pedir un favor a ti. Si mujer tiene alguna necesidad, ayúdele. Muy bien. Y la mujer, como a los 15, se fue el tipo para los Estados Unidos. Ella, como a los 15 días, tuvo una gran necesidad y él le ayudó. Doctor Ría, no sea malicioso, ¿le ayudó en qué forma? Y como los hombres somos también tan chismosos, una vez se les quedó la puerta abierta, la puerta del garaje. Oiga, ahora sería muy fácil por el WhatsApp, chan, ya. En el tiempo no. Tomar una fotografía, la tener que llevar a revelar, después llevar al correo. Y a los 15 días llegaba la fotografía. Pues los bandidos de estos, los amigos, vean las que anda su mujercita, le tomaron la foto y ya. Este señor se vino de por allá, trabajó 3 meses por allá, mandaba la plata para sus hijos. Y en alguna oportunidad, él se le quedaron las llaves adentro y él descubrió que entonces a la parte de atrás había una puerta con un machito así, un machito es como un clavito. Entonces le hacía así a la puerta y la puerta iba a ser que se abría. Y él por ahí entró y se puso bajo la cama a las 8 de la noche, desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche que llegó con su mujer y su amigo. El tipo esperando. Hombre, ¿y usted por qué no hizo bulla? No, es que yo estaba esperando a ver si en el último momento eso iba a ocurrir o no, pero es que era tan amigo mío que yo no creía que él me estaba haciendo esto. Decía el tonto ese. Entonces, bueno. Pues sí, llegan ahí, se lavan los dientes, se comen unos sándwiches. Y ella le dijo a él, digo, una cosa que yo quisiera que ustedes me ayudaran a ver qué fue lo que le quiso decir. ¿Manejas tú o manejo yo?
dice ella. Pues señores, el cuento está en que él encima de ella, él encima de ella, entonces salió bajo la cama, prendió la luz, los hijueputeó y a él le pegó un tiro acá. Él tuvo tiempo de salirse de la muchacha, de la señora, se volteó, recibió el tiro aquí y a ella no la mató. Vaya uno a saber por qué no. Señores, a ver, hagamos el ejercicio. ¿Ahí habrá premeditación o no? Primero que todo, ¿por qué se viene en Estados Unidos con un revólver aquí en la cintura? ¿O lo consiguió aquí, qué sé yo? ¿Hay premeditación o no? ¿Cuándo debe tomar la razón? ¿Allá en los Estados Unidos o aquí? Allá. Pero ¿qué para con el segundo elemento, el elemento psicológico? ¿Podrá uno exigirle a un ser humano que guarde compostura, que tenga el ánimo frío cuando sabe que arriba está su mujer o su amante juergueando con cualquier tipo, pues por ahí, ¿cierto? Tenaz, ¿no? ¿Por qué los clásicos complicaron tanto el fenómeno de la premeditación? Porque ellos eran enemigos de la pena de muerte. Entonces, claro, la premeditación acarreaba la pena de muerte, pero cuando ellos la complicaron tanto, ya casi no había casos de premeditación. Y únicamente para los mismos. ¿Por qué inventaron ellos la figura del delito continuado? Una empleada se va a apropiar de $1.000.000 y en vez de robarse $1.000.000 para que la fácil descubrirlo, se apropia cada 2 meses o cada mes de 100. Entonces simularon que había apenas un solo hurto. Había 10, pero sin embargo ellos contaban como uno. Para evitar la pena de muerte. Bien. Los clásicos eran garantistas. Y esa es la característica entonces del derecho penal clásico. Y esa es la importancia entonces de Carrara. Carrara, ¿por qué la piragua? ¿Qué hay entre Carrara y la piragua? Mucho, les voy a decir por qué. Resulta que, y eso tuve yo oportunidad de vivir, en alguna oportunidad que me tocó ir desde el Bagre hasta Nechí, en una chalupa de esos. Resulta que las lanchas están hechas no con un tablón aquí y otra cosa acá. Esto no es, así no se hacen las lanchas, sino así. Cuando ya no cruje el maderamen en el agua, el punto de contacto es que cruje el maderamen o crujía el maderamen cuando partía de por allá, porque Barros dice, me contaron los abuelos, o sea, para entrar con el ámbito de la leyenda, me contaron los abuelos que hace tiempo navegaban en el Cesano a Piragua. Ahora la ve por ahí la piragua, pobrecita y abandonada en la arena. ¿Ya? Entonces Carrara formó una serie de principios cuyo propósito y fundamento era el tratar de evitar que el inocente fuera molestado y el culpable fuera molestado más allá de lo que la ley decía. ¿Ven ustedes? Carrara, por ejemplo, parte de la base de que el derecho es limitado, el derecho en general. Usted sabe que una de las características del Estado de Derecho es que el Estado, la fuerza del Estado tiene que estar abroquelada por normas. Claro, todo poder tiene que estar abroquelado por normas porque el poder tiende a ser abusivo con el ciudadano. El poder abusa y el poder trata de excederse. Un Estado, claro, la noción de Estado de Derecho no se puede confundir con Estado de leyes, pero la vigencia de la ley es fundamental en el Estado de Derecho.
Nosotros sabemos que un Estado de Derecho es un Estado republicano que caracteriza por el pluralismo ideológico ante todo. Y no solamente por la tolerancia. La tolerancia, claro que la tolerancia es importante, pero la tolerancia de los conservadores, la tolerancia del pensamiento conservador, del pensamiento conservatizante, es bienvenida y hasta hemos llegado. Pero el pensamiento liberal es un pensamiento que va más allá de la simple tolerancia. El pensamiento liberal, que es pluralista, dice, tú dices tener la verdad, porque el pensamiento conservatizante dice, yo tengo la verdad y pobrecito tú que no la tienes, te vas a condenar, no te vas a salvar, yo sí me voy a salvar. En cambio, el pensamiento liberalizante no dice, yo tengo la verdad, sino, hombre, yo digo tener la verdad, tú dices tener la verdad, venga, hablemos, confrontemos, es posible que ni tú y tu verdad ni la mía sean válidas y sea una tercera vía. ¿Cierto? O sea, es el pensamiento liberalizante, o sea, un pensamiento pluralista. Pues bien, en este contexto, Carrá siempre sostuvo que el derecho tenía que ser una limitante, y el derecho penal con mayor razón. Surgió por ahí en Beccaria la cuestión penal. ¿Qué era la cuestión penal? Hay un derecho de penar. ¿Qué? ¿Existe ese derecho de penar? ¿A quién se pena? ¿Por qué se pena? ¿Para qué se pena? ¿Cuánto se pena y cómo se pena? Las reglas del proceso. La cuestión penal. Beccaria planteó la cuestión penal. Filangieri, Romagnosi. Carrara no es sino la culminación de ese derecho penal liberal. ¿Y qué liberalismo de Carrara? Y el pensamiento de Carrara solamente se explica en su contexto histórico y político. Contexto histórico y político y contexto existencial. Contexto histórico porque Carrara vive en la unidad italiana. La unidad italiana del Risorgimento precisamente consistió en que Italia no era un país, Italia era un lugar geográfico, como dijo el maloso de Metternich. Entonces, Italia solamente se conformó en una unidad política en el siglo XIX bajo los auspicios de la bandera de la Casa de Saboya, de Carlos Alberto y Víctor Manuel. Por eso es todo Borgo Víctor Manuel, Avenida Víctor Manuel, Monumento de Víctor Manuel, ¿cierto? Pero Carrara, el contexto existencial de Carrara era que era profesor de Derecho Penal, vamos a terminar, profesor de Derecho Penal, y abogado litigante. Entonces Carrara sabía como profesor sabía hasta dónde iba la tensión de los principios, de los postulados. Pero como abogado veía mancillado, quebrantado, vilipendiado, humillados en persona los derechos fundamentales. Carrara era un iluso. Carrara pensaba que cuando viniera el Risorgimento italiano, la unidad italiana, todo iba a cambiar, que iba a haber libertad, que iba a ser clarines y sones de libertad. No fue así. Porque los funcionarios generalmente eran los mismos, la policía era la misma, entonces no había cambiado mayormente la cuestión. Les voy a contar esta anécdota para terminar. Carrara se fue en pleno invierno, en octubre, se fue por ahí a visitar a un preso. Y de que lo vio el carcelero, le dijo, profesor Carrara, usted no puede hablar con el preso. ¿Por qué, señor? Aquí tiene, sacó su papelito, aquí está la constancia que yo soy su defensor. Peor, profesor Carrara, el fiscal me dijo que si era usted menos que menos. No lo dejó hablar con el preso, entonces dice Carrara con gran humildad, pobre Carrara, dice. Y entonces, bajo la ventisca y la lluvia, me regresé para Pisa porque al otro día tenía que ir clase. Eso. Me regresé para Pisa porque al otro día tenía que ir clase. Y ahí veladamente, él escribió 4 páginas pues, de protesta, y veladamente le dice al tipo, yo no voy a volver esto un tema personal, pero da la impresión de que Carrara era amigo del ministro de Justicia. Y Carrara como que le dice al tipo, vea papito, dice al fiscal, vea papito. Donde yo llamara al ministro de Justicia, ya, usted volaba como Pepa de Guama. Pero yo no quiero hacer de esto un asunto personal, pero
tampoco le va a pedir permiso al fiscal. Es que usted, señor fiscal, usted sabe que me está violando un derecho. Y otra cosa que tenía Carrara. Carrara nunca se agallinaba. Por ejemplo, uno ve que los defensores muchas veces son agallinados frente al juez o agallinados frente al fiscal. No, señores, es que el defensor penal está defendiendo unos derechos. Y cuando yo defiendo a alguien, estoy reclamando sus derechos. Yo no tengo por qué agallinarme frente al fiscal. Venga, discutamos esto, enfrentémonos, confrontémonos. Ven ustedes la diferencia entre un derecho penal garantista. Entonces Carrara decía, hombre, el delincuente, cuando sea delincuente, no importa qué delito haya cometido, no pierde la dignidad de persona humana. Y como no pierde la dignidad de persona humana, hay que tratarlo como un ser racional. Y dijo él, decía Carrara, podrá ser factible con los tiempos de Cosme Medici que condenaban al reo y era posible estudiarlo, desollarlo vivo, para que los estudiantes estudiaran en él anatomía. Pregunta Carrara. Dice, no. O sea que vean ustedes, hay una limitante. ¿Qué puede hacer el poder en relación con el ciudadano? Este es un reo, yo puedo hacer con él lo que me dé la gana como juez o como fiscal. No. Hay una norma precisamente que son las garantías procesales. Entonces Carrara creó una serie de principios así entreverados. Por ejemplo, el derecho en general tiene que ser limitado. Y el derecho penal, entonces, la presunción de inocencia, el hombre presume inocente, y es el fiscal el que le toca desvirtuar la inocencia. La libertad de prensa. Y así una serie de principios que Carrara va enumerando, son como unos 20 principios. Pero bueno, yo creo que así tenemos más o menos una visión de Carrara. Carrara entonces lo ubicamos en el siglo XIX, pero es tan actual como actualmente es la problemática del derecho penal. Testigos pagados. Torturas, envilecimiento. Hombre, yo hubiera querido ser más optimista con ustedes. Haber dictado esta clase, esta charlita desde el punto de vista. Y una vez le decía yo a uno de los estudiantes, muchachos, ¿cómo quieren que comencemos este curso? De manera optimista, de manera pesimista. Y es que era para los dos lados. Y les dije, como ese día me dijeron que yo estaba como aburrido ese día. Y veamos, muchachos. Y el día que yo esté en una comisión de doctorado, no le ocurra decir que es que va a estudiar, sobre todo las muchachas que son tan expresivas en sus comunicaciones, cuando dicen que no, yo voy a estudiar, me gustaría hacer un doctorado en Derecho Penal porque el Derecho Penal es muy lindo. Entonces, vea, hombre o mujer que me diga que el Derecho Penal es lindo, lo rajo y no lo dejo pasar. ¿Por qué? Porque el derecho penal no es lindo. No es lindo. Nada, qué bonito tiene el derecho penal cuando el derecho penal es la potestad del Estado de coger a un ciudadano inocente o culpable y volverlo mierda. Y digo esto porque la expresión lingüística la uso así en el sentido de que es que el derecho penal es la expresión de la función punitiva, es la máxima expresión de la soberanía estatal. ¿Sí o no? Entonces el derecho penal, claro, ¿qué tiene bonito esto? Nada, pero mucho también. ¿Por qué? Porque los que estamos convencidos que el derecho penal tiene unas limitantes, no al maquiavelismo penal. Es bonito en el sentido de que yo sé qué es lo que hago. Entonces una muchacha al terminar el curso me dijo, doctor, ¿esto para qué sirve? Y yo, para nada. Para nada sirve. Y vea, niña, para usted condenar a un marihuanero, usted no necesita esto. No es porque usted está pagando aquí 30 millones de pesos. Usted no necesita esto. Pero eso sí, usted tiene que distinguirse el carnicero.
La diferencia entre el carnicero y el cirujano es que el cirujano sabe por qué el carnicero hace lo que hace. Por manera que usted tiene que estudiar filosofía del derecho penal. Esto que estamos haciendo aquí, filosofía del derecho penal, para usted saber a quién le está sirviendo. Usted está condenando a este marihuanero, usted debe saber por qué condena al marihuanero, por qué condena al homicida, por qué condena al narcotraficante. ¿Cuál es la función suya? ¿Para qué existe en este mundo? ¿Cierto? Muy pesimista yo, ¿no? Es un realismo, no sé. Ojalá hubiera podido suscitar entre ustedes algunas preguntas, alguna inquietud, con mucho gusto trataríamos de resolverlas. Maestro, yo quiero preguntarle por la instrumentalización del modelo jurídico penal colombiano a partir del abandono del modelo continental europeo. Tenga la cortesía de regalarnos por... Abandonemos este. Doctora. No, ya. Aló. Perfecto, sí. ¿Cuándo nos metimos nosotros a ese modelo norteamericano? Sí. Hombre, muy pregado esa pregunta muy, muy importante, porque es que nosotros teníamos un modelo continental europeo. Vea, hombre, Kant es tan riguroso y ese era el modelo más o menos que seguía el derecho penal colombiano. Vamos a ver, cuando Kant escribió la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio, después escribió un libro que se llama Principios Metafísicos del Derecho. Ahí hay un capítulo dedicado al derecho público, y el derecho público, dentro del derecho público está el derecho penal, ¿no? Entonces Kant sostiene pues la famosa teoría de la retribución, y hay un párrafo verdaderamente estremecedor que dice Kant: si nosotros supusiéramos un pueblo que habitase en una isla y ese pueblo fuese a desaparecer, el último ciudadano vivo que quedó debe ir a la cárcel a ahorcar al último asesino para que se consume la ley de la armonía universal. No hay más que la ley del talión, o por ojo y diente por diente, ¿cierto? Es que Kant es el diseñador de una teoría que llama la teoría formal kantiana, la ética formal, cuyo máximo apotema dice: obra de tal forma que la pauta de tu comportamiento pueda ser erigida en ley universal. Por ejemplo, aparece un pistolero aquí, no, aparece una persona perseguida por un pistolero. Hombre, ¿qué te pasó? No, están persiguiendo. ¿Cómo así, hombre? Al único momento aparece un pistolero, metralleta de mano. Bueno, ha pasado, por aquí ha pasado fulano. Guillermo, el doctor. No, por aquí no para que el tipo siga de largo, no. Kant dice que no se puede. ¿Por qué pregunta usted por Pedro Paredes? Y verá, aquí está. Entonces nosotros decimos: ¿y si lo mata? Kant dice: si lo mata, es una posibilidad, pero que es cierto. Ustedes vieron el imperativo categórico que dice no mentir. Ustedes están mintiendo al pistolero, no se le puede mentir al pistolero. Es muy riguroso. Por ejemplo, se encuentra una muchacha con otra, una niña con otra, y en vez de decirle: hola, ¿cómo estás de piso? ¿Cómo estás de bonita? Y por eso está Bel, está una chica Belmondonguero que tiene por aquí. ¡No! Mira, si esa niña no mira a la otra bien, con ojos bien,
no le decís nada más bien, porque quede callada. Que calla, pero no le dice. Can es muy riguroso en eso, Can es muy riguroso. Hombre, hasta la manera de ser de Can. Acuérdense ustedes que Can hacía un paseíto todos los días, pero cuando en 1762 era regular. En 1762 recibió el Emilio, se enchonchó, se embobó con el Emilio y no fue a dar el paseíto. Entonces la gente, era tan seguro que la gente ponía el reloj, son las 2 de la tarde, las 3 de la tarde. Son las 3, ya pasó el profesor Can. Y Michelet, en el tomo número 1 de la gran historia de la Revolución Francesa, dice, para refiriéndose a Can en el momento, dice, oh planeta que te saliste de la órbita, oiga eso. Claro, Michelet es muy ditirámbico, cualquier cosa, Michelet la pone pues. Michelet, bueno, todos los días hablamos de eso. Dice, oh planeta que te saliste de la órbita, como la importancia, lo grande que era Can, ese día no fue a dar el paseíto. Can no sudaba, horrible Can. Can era soltero y era demasiado buena persona. Y la gente es una persona muy peligrosos, muy peligrosos. La gente es buenas personas, son muy peligrosos porque pueden hacer mucho daño. Can no lo hizo, pero, por ejemplo, Robespierre era tan bueno que era malo, porque a Robespierre era incorruptible y no podía ni corromper ni con puestos, ni con plata, ni con muchachos, ni con muchachas. Era demasiado bueno. Bueno, otro día le hablo de eso. A tal punto que entonces hoy por hoy se habla de una criminología de espectáculo. Es una criminología en donde los medios de comunicación son los que dicen a quién se enjuicia, a quién se condena, a quién no se condena. Zaffaroni ha trabajado mucho en los años recientes ese tema. Una criminología que es muy dependiente de los medios de comunicación. Y dice Zaffaroni que el problema también es que eso también relaciona con los estudiantes de derecho hoy por hoy entran sabiendo demasiado de derecho penal. Claro, el derecho penal que le dan los medios de comunicación, que es un derecho penal, por ejemplo, pena perpetua para el violador, cadena perpetua para el uno, para el otro. Entonces es una criminología muy mediática que él llama. En el libro de comentarios a Beccaria, yo digo que sería mejor hacer como hacía para criticar la criminología mediática, sería mejor hacer lo que hacía un jurista romano. El jurista romano era parapléjico y entonces atendía en su propia cama, en su lecho de enfermo. Escuchaba al acusador y escuchaba al defensor y después decía el tipo, ahora este tribunal se retira de liberar y se tapaba con la cobija. Bajaba la cobija y dictaba la sentencia. Entonces yo digo ahí en la nota, me parece que era nota 41, algo así. Digo yo que sería mejor que el juez decidiera frente a su conciencia. Pero claro, digo yo, primero hay que tener conciencia. Ese es el problema. Y de la corte me mandó un maestro una razón, que lo había leído y que no le había gustado, que porque él sí tenía conciencia. Yo en la corte, de pronto. ¿Para qué les hablo de eso? ¿Qué otra pregunta hay por ahí? A ver, hombre, no me decepcionen, díganme que a mí una inquietud les surgió. Bien. ¿Qué pasó con la escuela de Medellín? ¿Qué pasó con la escuela de Medellín? Escuela de Medellín. No, es que en Bogotá había una escuela que era la escuela del doctor Alfonso Reyes Chandía. Y entonces, pero él no la llamaba escuela, entonces decía la escuela de Medellín, pero lo decía con cierta... Y la gente de Bogotá también se refería la escuela de Medellín, pero realmente nosotros no éramos una... A ver, hombre. A ver, la escuela de Medellín era escuela en el siguiente sentido, de que era un grupo de muchachos, de jóvenes, porque jóvenes, ahí estabas tú también. ¿Te acuerdas del cuento de la abuelita? Un día esto te lo he hecho. Es que la abuelita le dijeron que cuánto hacía que no sea no. A la abuelita le preguntaron que si, no.
Un nietecito le dijo a otro compañerito, ¿tú quieres que la abuelita haga como un lobo? Sí, yo creo que... Abuelita, ¿cuánto es que usted no hace el amor? Entonces dijo la abuelita, Entonces, cuando hablamos de la escuela de Medellín, hablamos de años bastante como tiempos de Bárbara Nación, ¿no? Años 78, 1978, se fundó la revista Nuevo Foro Penal. Era una escuela en el sentido de que, vean, nosotros nos preocupamos porque estos muchachos adoptaran primero que todo escribían en la revista. Guillermo Arizmendi escribió un artículo muy importante sobre Rocco, por ejemplo. Los otros estudiantes, uno hacía comentarios de jurisprudencia, otros así. Teníamos una revista que era como el medio de comunicación y nos preocupamos porque fueran profesores. Eso sí, intrigados para que nos nombraban profesores en tal universidad, en tal otra, porque entonces así se difundía. Y simplemente era una tendencia del derecho penal liberal, garantista. Y en la revista nosotros, como liberales, le publicamos a los comunistas, a los marxistas, a los de izquierda, a los de derecha. La revista era ideológicamente muy libre. Entonces, el grupo de Medellín era ese más o menos. Como no nos reuníamos siquiera. Viste que de vez en cuando. Y bueno, tomábamos roncito, sí, porque en el tiempo tomábamos ron, pero era más que tonto, es como una gente que concordábamos como en un derecho penal liberal, garantista y mínimo. Es que nosotros lo que pensamos es que el derecho penal debe ser fuerte en los delitos graves, pero en los otros no. Y en todas circunstancias hay garantías. El peor delincuente debe tener garantías, máximo si el delito es grave. Mientras más grave sea el delito, más garantías hay que dar al individuo. ¿Por qué? Porque la pena puede ser más alta, obviamente. Tema francamente complejo, el de las garantías procesales. Sí. Profesor, hoy realmente el país vive yo diría que es una encrucijada, porque hace un mes la misma fiscalía decía: no tengo a dónde meter más gente, me va a tocar mandar gente a la cárcel. Sin embargo, el delito crece en Colombia a pasos agigantados, es una industria, pero no hay suficientes cárceles. Pero el delito sigue creciendo. Entonces uno dice, ¿para dónde va el derecho penal? O sea, el derecho penal es un derecho realmente coercitivo, ¿cierto? De fuerza, pero el problema no está en el derecho penal, sino en la sociedad que tenemos. Entonces, el Estado se olvidó de hacer cárcel, porque entiende que no todo se puede traducir en cárcel. Pero se olvidó para mí, que era la parte más importante, es lo que decía uno de los personajes de los que usted hablaba, decía: por malo que sea el individuo, ¿cierto?, él también tiene derechos. Claro, tiene unos derechos fundamentales. Es un individuo social, ¿cierto? Un ser social. Es un ser social. Entonces, hoy tenemos digamos, el país va en un vaivén el delito crece a pasos agigantados, estamos en una sociedad llena de delitos, solamente algunos terminan en la cárcel, pero esos algunos, como no hay suficientes cárceles, muchas veces tienen que salir. Yo le comprendo su inquietud, sí, y es muy válida. Uno dice, ¿para dónde vamos? Entonces, ¿cuál será el fin que deberá tener, o sea, hacia dónde deberá migrar el derecho penal, ¿cierto?, de tal manera que podamos tener una sociedad mucho más justa y que realmente estén en la cárcel los que deban estar. Los que deban estar. Usted lo acaba de decir ahí, es que depende del delito, entonces habrá pues delitos donde tenemos que ser muchos más. Es que ahí se concreta aquello que ni son todos los que están ni están todos los que son, ¿cierto? Mire, yo pienso lo siguiente. Garantías ante todo garantías también para los delincuentes, o sea, mientras más delincuentes sea, más garantías se necesitan. No sea, porque es que el problema es el siguiente:
¿Para qué las garantías? Para que el inocente no caiga en las garras de la justicia. Muchas veces me ha tocado a mí ver que un inocente cae en las manos de la justicia, es como un grano mísero de trigo que es molido por un potente molino. Es una cosa fregada. Y la gente no piensa que algún día le puede tocar a ellos. Solamente cuando les toca se dan cuenta de que es posible. Carrera decía que los seres humanos buenos podían estar seguros de que ellos no delinquirían, pero lo que no podían estar seguros era que alguna vez no fueran investigados, ¿cierto? A fregar. Ahora bien, ¿cómo hacer para que en las cárceles no esté sino el bandido, los delitos graves? Y los otros, ¿cuáles serían los medios alternativos a la pena? Sí. Ahora, hay un tema también de principio, por ejemplo, y es un tema que seguramente que a ustedes les va a ocupar bastante tiempo en el debate. Como por ejemplo, la retribución, que es un dato antropológico, la retribución. Yo tengo que la retribución es un dato antropológico. Por ejemplo, los indios tupices, cuando tropean con una piedra, ¿qué hacen los indios tupices? La muerden. Porque el mal se contesta con el mal. Fíjense ustedes cómo en Colombia ha sucedido una cosa bien polémica. Y es que una serie de masacres, una serie de situaciones indeseables dentro de cualquier perspectiva, se concretó se concertó una total impunidad. Entonces, uno se pregunta si realmente las sospechas que hay sobre una determinada forma de justicia no vienen precisamente de la lesión a un principio universal, que es el principio universal de justicia, ¿cierto? Las cárceles de Colombia están tan llenas de gente que muchas veces han tenido que amarrar 10 o 12 presos de un árbol al frente de la inspección de policía, lo cual es vergonzoso. ¿Qué dignidad hay para la persona humana ahí, cierto? Ahora, la alternativa será crecer más cárceles. Yo diría que no, porque eso sería entrar a una bola de nieve impresionante. Máxime que ahora las cárceles las están haciendo hacia arriba para ahorrar espacios. Entonces son puras cárceles de vidrio y aluminio hacia arriba. Yo no era partidario de que los crímenes de lesa majestad y crímenes graves no deben ser ni amnistiados, absolutamente. Porque es que la sociedad no va a soportar esta cuestión de que a una clase de sujetos de la violencia, yo no distingo entre violencia, para mí la misma violencia es la de unas personas y la de otras, no importa la motivación. Y llegará el momento del salto cualitativo de la humanidad en el que nadie puede invocar la violencia para legitimar nada, ninguna ideología, nadie puede invocar. 3 saltos cualitativos ha dado la humanidad. Primero, cuando dejó de confundirse mensajero y mensaje. ¿Se recuerdan que en los tiempos antiguos se mataba al mensajero de un mal mensaje? Lo mataban porque había una confusión entre mensajero y mensaje. Si usted lee, por ejemplo, ahora que me acuerdo en La Vorágine, cuando una de las personas que están huyendo de las tambochas se montan en la copa de un árbol a avisar si venían o no, cuando él dice tambor y le pegan un tiro en la espalda, ahí está confundiendo mensaje con mensajero. Tambor, no alcanzan ni a decir siquiera tambochas. En la selva infinita se oye tambor.
Segundo salto cualitativo de la humanidad fue cuando un hombre en la caverna le lanzó una piedra al otro y el otro le dijo, hijo de puta. ¿Por qué? Porque entonces ya no lo confrontó fácticamente, sino que simplemente la palabra. Entonces cuando se pasó la palabra, dicen los sociólogos que el tercer salto cualitativo fue cuando la mujer, el control de la natalidad, cuando la mujer ya no identificó relación sexual con maternidad, un gran salto cualitativo, porque entonces la mujer ya podía ejercer su maternidad cuando quisiera y podía estar con una persona o con otra a su gusto y podía disfrutar de su cuerpo y de su placer sexual. Dicen que el cuarto salto cualitativo, habrá que verlo, es cuando la mujer no identifique amor y sexo. ¿Cierto? Son saltos cualitativos de la humanidad. Pero yo siempre he dicho que el mejor salto cualitativo de la humanidad va a estar cuando nadie de izquierda o derecha pueda argumentar con la violencia cualquier ideología. Porque el problema ha sido ese en Colombia, que cuando la violencia es para defender unos determinados principios es buena y cuando la otra es mala, no. Por principio toda violencia es mala, ¿cierto? Toda violencia es excesiva. Yo era partidario entonces de, repito, delitos graves, como en el dato antropológico de que el mal exige una reparación, pena, y pena dura pues, pena sufriente, yo estoy de acuerdo con eso, no es una opinión pues. En cambio, para otros tipos de delitos que no son tan graves, pues buscar medidas alternativas, pero buscarlas. Ahora bien, el derecho penal en Colombia es tan complejo que, por ejemplo, si a ustedes los aporran aquí enseguida o les quitan el carro, ese caso nunca va a ir a ningún sentido en la fiscalía. Porque la fiscalía es una institución tan importante, pero hay unos casos que se llama connotación nacional. ¿Y cuáles son los casos de connotación nacional? Los que le dan al fiscal un cierto prestigio. Pero cuando a Pedro Pérez le roban el carrito allí, eso no importa, a nadie le importa. Vea, doctora, ustedes van a una fiscalía y encuentran ustedes 1000 procesos así. Son 1000 familias sufriendo. 1000 familias sufriendo. Yo le voy a hacer esto una cosa. Desafortunadamente me mataron 2 hermanos en la violencia, cuando es la cuestión de Pablo Escobar, ¿cierto? A uno por robarle el carro y a otro por robarle no sé qué cosas ahí por Cartagena. Entonces uno comienza a ver la importancia, por ejemplo, de yo que soy tan lógico, tan lógico, imbuido pues por este logicismo de la dogmática, castrador, hasta ahora. Yo no descansé hasta que no fui al lugar de los hechos y hasta que no hablé con el doctor César Augusto Giraldo y si lo habían torturado o no lo habían torturado. Cuando César Augusto me dijo, hombre, no, de tranquilo, vea, tu hermano le entró el tiro por aquí, le pegó en tal parte del cerebelo y quedó así con un pollito, ¡chan! Que no lo habían torturado, entonces yo estuve muy tranquilo. Bueno, yo me digo una cosa. La importancia de ciertas unidades de la Fiscalía, por ejemplo, cuando le entregan a los 10 años los huesitos ahí en ataúd. Yo me digo, Dios mío, si yo que soy tan racionalista, sin embargo no podía descansar hasta no saber eso de mi hermano, como era una pobre gentecita que tiene un pensamiento tan mágico, tan lógico, tan alógico. ¿Cómo sufrirán
cuando no saben dónde están sus seres queridos. Bueno, ustedes que es que el problema de la violencia en Colombia es muy jodido, muy fregado. En resumen, doctor, yo le diría lo siguiente. Lo que pasa es que yo soy partidario pues de que el delito grave debe tener un ataque grave del Estado. Grave del Estado. El delito no tan grave, pues hombre, buscar medios alternativos que no siempre van a estar pues radicados en la punición, ¿cierto? Ahí sí iría yo pues con el positivista de otros medios alternativos. Más o menos sería pues como la respuesta mía. ¿Qué otra pregunta? Sí. Buenas noches. Yo quería preguntarle a usted su posición personal frente al tema del cambio de la titularidad en la acción penal con respecto a la facultad otorgada a los privados para investigar. ¿Frente a usted? Otorgarle a los privados la facultad de llevar la acción penal, de ser ellos quienes acusen, con base en el acto legislativo 06 y de la ley 1826. Sí. No en todo, ¿cierto? ¿Cuál es su percepción sobre eso? ¿Cuáles? Los querellables. Sí. Pues el Estado siempre debería tener la capacidad después de perseguir los delitos, él mismo el Estado, ¿cierto? Es que el Estado es el uso exclusivo. ¿Recuerdan a Hobbes? Hobbes decía que el Estado es el uso exclusivo y excluyente de la violencia. Hobbes. El uso exclusivo y excluyente de la violencia. Y recuerda usted aquel párrafo del Leviatán cuando él decía: y los pactos que no se asienten en la espada son vana palabrería. Porque él decía que el Estado es el uso exclusivo y excluyente de la violencia. En el contexto, entonces, es el Estado el que debe investigar, ¿cierto? Ahora bien, nosotros sabemos de que hay veces que la actividad del Estado no es eficaz y entonces en el caso la ha delegado a los privados. A mí personalmente no me gusta mucho, porque es que en Colombia se ha impuesto también el eficientismo penal. Entonces en Colombia basta con mostrar que un fiscal elaboró tantos delitos, tantas cosas, y ya es que es candidato a la presidencia. ¿Cuál fiscal no ha sido candidato a la presidencia? Todos. ¿Por qué? Porque la fiscalía generalmente, en vez de ser un punto de llegada, es un punto de partida. En resumen, debería ser el Estado. Pero como por ahí dicen, a falta de pan, buenas son tortas, entonces, en última instancia, yo necesitaría para cierto tipo de delitos, tipos generalmente querellables, ¿cierto? Pero lo desear es que sea el mismo Estado, pues, en cualquier circunstancia. Ya. Hobbes es un hombre muy interesante de estudiarlo en su contexto histórico, porque Hobbes vive en plena época de la Revolución Inglesa, cuando le cortaron la cabeza a Carlos I. Entonces Hobbes decía: cuando mi madre parió mellizo, porque me parió a mí, parió el miedo. Claro, plena época de la Revolución Inglesa. Y él decía así: el Estado más autocrático y más autoritario es preferible al Estado a condición de que me garantice la vida. Eso decía Hobbes. El Estado más autocrático y autoritario es preferible a condición de que me garantice la vida, porque la vida es el supremo bien. Y si un Estado no garantiza la vida, aquí tenemos las consecuencias del paramilitarismo nuestro, pues directamente una consecuencia del abuso de la guerrilla. Yo no digo que el paramilitarismo fue bueno, no. Estoy tratando de demostrar cuál fue el origen del paramilitarismo.
cuando un ganadero engordaba 100 novillitos en 3 años, y el día anterior venía la guerra y decía, estos son los 25 míos. Entonces me dijo un paramilitar, me dijo un jefe paramilitar, vea doctor, nos mamamos de eso. Entonces nos mataron los mayordomos, hicimos nosotros unas ferias comunitarias allí en Sagún, en la otra parte. Resulta que, van a haber ferias, entonces iban y mataron a los mayordomos. Entonces dijo el tipo, doctor, entonces nosotros montamos un superestado allá. Ya no le caía una hoja, fíjame, no le caía una hoja si nosotros no sabíamos y no autorizábamos. ¿Qué consecuencia fue eso? Consecuencias del abuso también de la guerrilla. Un tema muy complicado. Cuando uno habla así de manera descarnada, a veces o se burlan de uno, o está en lugares a reticencia y a cosas, pero yo prefiero decir las cosas como son. Es que Talleyrand decía que la palabra era el don que tenía el ser humano de velar el pensamiento. Al contrario, yo creo que la palabra es el don que tiene el ser humano de develar el pensamiento. Usted me escucha si a veces soy como tan franco en mis opiniones. Doctor, usted que lo tocó, porque yo no lo quería tocar, pero usted lo tocó, en este vaivén en el que va la JEP, Gracias. En el vaivén en el que va la JEP, la Justicia Especial para la Paz, si el objetivo, digamos, deóntico es realmente la reparación de las víctimas, ¿por qué el Estado no lo está garantizando o pareciera que no lo garantiza? Y si realmente el objetivo de la justicia es así, yo ya sé que usted ya lo dijo, justicia es justicia, y ya vi que no quisiera unas penas blandas para quien cometió delitos graves. Entonces el común se pregunta, bueno, aquí están llevando a la JEP o van militares, policías y guerrilleros, y paramilitares seguramente también. Entonces uno dice, si irán a pagar, si tendrán, más que paguen a mí lo que me preocupa son las víctimas. ¿Qué sentirá la víctima? Usted que sufrió esa violencia. Muchas gracias, doctor. La pregunta es muy importante. Yo quisiera resumirla de una manera muy corta. Vea. Yo creo que el problema no es la JEP. La JEP es el resultado de unos pactos. El problema fueron los pactos, me parece a mí. Hombre, una niña que fue violada por 8 o 10 vergajos, a esa niña que le prendieron, le echaron gasolina y le rociaron gasolina y la prendieron, la quemaron para que no hubiera. ¿Ustedes creen que la sociedad soportará que ese crimen se quede impune? Ese es el problema. Entonces miren ustedes, Can no era, como decía aquel de Camus, que eso ya había superado, porque es que Can, con esa cuestión de que al mal se le retribuye el mal, un mal, ese hombre planteó ahí una cuestión muy importante en un contexto social. Yo leí que se podía engañar a todo el mundo por mucho tiempo, a unos por poco tiempo, pero no a todos por todo el tiempo. Y claro, como la moda es estar de acuerdo con todas esas cuestiones, entonces miren ustedes, la JEP ciertamente es un acuerdo, la JEP es el resultado de algo, de unos pactos. El problema son los pactos. Ahora bien, la FARC no era un ejército vencido. También hay que ser realista en eso. Es que la FARC no celebró un armisticio. Un ejército vencido
entrega sus armas y tal. No, la FARC nunca sería capaz de tomar. Yo creo que la FARC nunca se podía tomar el poder en Colombia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la burguesía y la oligarquía, pero sobre todo la burguesía más inteligente de América Latina, no hay duda. No hay duda. Yo digo que la FARC nunca tomaría el poder, pero tenía capacidad de hacer daño. Pero entonces yo les pregunto una cosa. ¿Será que el criterio de legitimidad para un diálogo es la capacidad de daño? Una pregunta que hay que hacer. ¿Cuál es el criterio de legitimidad para venir a un diálogo? Puede haber otro, ¿cierto? Pero únicamente la fuerza que yo tenga, la fuerza en el combate, será suficiente para yo participar en un diálogo. Yo no lo creo. Entonces, en esas circunstancias me parece a mí que la JEP, sí, la JEP trata pues de las víctimas, de la reparación y todo eso. Pero yo digo que el problema no es la JEP, sino lo que hubo antes de la JEP, ¿cierto? ¿Hasta qué punto la sola violencia es criterio directivo para participar en el diálogo? ¿Y cuál es el nuevo contrato social que necesitamos? El nuevo contrato social que necesitamos. ¿Cuál es el criterio de participación? Honestamente, es un tema muy complejo el de la por ejemplo, las objeciones que le hizo el presidente ahora a la ley versan precisamente todas sobre ese problema. Apreciamos inmensamente la asistencia nutrida, tengan la certidumbre de que hemos sido beneficiados como muy pocos en este país con las palabras sabias del maestro Nodier Agudelo. Les quiero agradecer que lo despidamos con el aplauso que se merece el gran maestro.